buenas tardes, queridos seguidores y fieles, por sobre todo, de televidentes de Cuapé. ¿Verdad? ¿Cómo están? Gracias por elegirnos, martes en vivo con todo el equipo para hacerles un resumen completo de todas las informaciones del plano policial. En breve se suma Alexis Aveiro para poder hacer un recuento también con esta dupla infaltable los martes y viernes, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ustedes a estas horas? Cuéntenos, compartan con nosotros, opinen también. Acá me está diciendo Meli, ¿verdad? Que ya están hartos de escuchar eso, Meli. Eso me iba a decir, ¿verdad? Pero hoy sí. Hoy leemos, vamos a hacernos de tiempo, ¿verdad? Porque a veces como que estamos un poco apresuraditos, ¿verdad? Porque es un programa tras otro, ustedes saben, acá estamos full. Acá está el WhatsApp habilitado, 85300109 para sus mensajes, para que puedan opinar, interactuar con nosotros. Y vamos a empezar justamente ya, Cuapé, hoy, mientras de a poco Aveiro llega ahí con su mate. Ese vamos a tomar acá, Aveiro, ¿verdad? ¿Sí? No, ya. Ah, no, Argelia vino. Pleno martes, ¿verdad? Bueno, en breve se suma Alexis, pero ahora vamos a hablar justamente acerca de esta grave denuncia que proviene del Alto Paraná, zona de Presidente Franco. Esto se daba en un colegio. Vamos a ver las imágenes, que es lo que podemos apreciar. Directamente este hombre que va al encuentro de un docente y además que hola, directo un puñetazo a la altura del rostro. A ver, ¿qué es lo que dice puntualmente la información, el reporte referente a este grave episodio que se registró, por cierto, esta mañana, o sea, en la mañana del lunes, mejor dicho, en el interior del Colegio Centro Regional de Educación Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido con las siglas CRECE, del Alto Paraná? Un docente de la institución fue atacado a golpes de puño por este padre de familia. Había sido, a ver, ¿cuál pudo haber sido su pecado? Le puso baja nota a su hijo, porque bien sabemos cómo es hoy día. Se habla de una generación de cristal muchas veces, ¿verdad? Y esa generación de cristal no es de, a ver, una cuestión al azar, en realidad, porque también posiblemente hablamos de padres de cristal. Pero, ¿qué ocurrió antes de sacar conclusiones, verdad? Reaccionó de forma violenta ante una supuesta negativa de permiso para que su hija fuera al sanitario. Es posible. O sea que la hija llegó a la casa y le dijo, papá, hoy mi profesor me dijo, no tenés permiso para irte al baño. Tranquila, mi hija, me voy a resolver rapidito. Esto a mi hija no le van a hacer eso. A los días, ojos a ella, ¡puf! Yo creo que es proporcionado si ese fue el motivo, ¿verdad? A ver, ir al otro día, en vez de tratar de dialogar con el docente directamente, ya lo agredís. Después no nos quejemos del tipo de generación que tenemos. No, pero espera, estamos hablando de que supuestamente le negó para ir al baño. O sea, esto es desproporcionado desde todo punto de vista. Alexis Aveiro, no sé qué opinar al respecto, ya que estás ahí. Estoy esperando que llegues con tu mate, porque realmente creo que viene bien con estos 25 grados, ¿eh? ¿Cómo estamos? El diálogo es fundamental. O sea, si a vos, para mí esto es algo nuevo. Como papá, te molesta una situación que se da con tu hija, vas y hablas con el profesor guía o con el docente en cuestión. Pero el no haberle dado permiso a tu hija para ir al baño, porque hay condiciones y hay reglas establecidas siempre en un salón de clase. ¿En qué momento lo que se invirtieron las cosas? Yo soy de los 90 de nacimiento, pero colegio me tocó 2008, 2009, 2010, ¿verdad? Sí. O sea, en mi época sí es que yo tenía una baja nota, yo era la que tenía que abstenerme en las consecuencias. Claro. ¿verdad? No, claro. Sheila y Poanda, ella se ojo un huepotila, profesor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se ha visto eso? Y encima, bueno, en ese caso, por ejemplo, hablamos, me fui y le dije, mami, ¿sabes qué? Tengo baja nota porque la profesora no me quiere y me puso un 1 porque no me quiere. Me persigue luego esa profesora. A lo sumo se iba a ir, bueno, ¿qué pasa, verdad? Diálogo. Pero en este caso fue así, papá, no me dejó ir al baño. Tranquila, será allí, vas a resolver. Nadie le va a dejar a mi hija, no dejar a mi hija ir al baño, no tiene un sentido. No, y eso refleja el nivel de violencia de ese padre. O sea, esa niña puede ser víctima de violencia también. Y si es que este señor pretende que con golpes se puede resolver todo, o sea, está muy lejos del diálogo. Y el nivel de intolerancia, ¿verdad? Autocontrol. Es uno de los centros educativos más importantes de todo el Alto Paraná. No hay referencia. Sí. El CRECE es la institución nacional de Ciudad del Este. Y yo quiero que la gente, nuestros televidentes de Cuapé, opinen sobre esto. Porque con eso vamos a medir también qué tal estamos pensando, cuál es nuestra perspectiva. O si es que nosotros también creemos que esa es la manera de solucionar. A mí me sorprende porque hablamos hoy día, no, generación de cristal, ni hoy día cualquier cosa y se arma el quilombo. Pero si vos estás viendo que un propio padre que debería darle el ejemplo a su hija,
se va porque ella le dijo, esa es la versión que ella sostuvo en casa, de que no le dejó ir al baño. Pero ¿cuál es el contexto? O sea que él ni siquiera trató de ir a la institución para conocer la realidad, la otra versión. Ya llegó con soco. Sin mediar, el famoso sin mediar palabra. ¿Cuál sin mediar palabra legalmente? Sí, porque yo como ahí... Derecho y tejo, ojo la profesor. Y suerte, ¿no? O yo como ahí es la pasillo, ¿verdad? Porque eso es lo que se ve en el video. Justo ahí... El que tuvo pescado ahí. Iba ingresando. Ahí está. ¿Ahí? Ay, nervioso más. Papá joven, ¿eh? Más, ni siendo prohibido la baño de donde ella está prohibido, más o menos así me imagino que es la cuestión, ¿verdad? Ahora, mira, no voy a ser de abogado del diablo ni nada, ni voy a justificar esto. Salvo alguna patología de la niña, una condición de incontinencia. Pero igual eso no, igual por eso, igual. O sea que el golpe acá no se justifica. No se justifica. Porque no estamos hablando de una situación extrema donde yo, ponele un hipotético caso. Fui llegando a una institución como este padre. Sí. Vi que el docente le estaba agrediendo al alumno. Ahí no te digo nada. No, ahí le metemos puño porque, bueno, ahí vi que le estaba agrediendo a mi hija. ¿Verdad? ¿Y cómo vas a hacer? Tenés que intervenir, ¿verdad? No tenés que decirle metemos puño, vamos a apelar a la proporcionalidad de la situación. Ya que hablado de legítima defensa, ¿verdad? Bueno, algo por el estilo. Pero acá se habla de una cuestión completamente diferente en cuanto al motivo y a la reacción. Son desproporcionadas, ¿verdad? De todo punto de vista, no sé, a mí me sorprende. Pero vamos a escuchar lo que menciona. ¿Quién primero vamos a escuchar? Al profesor que ligó el profesor Arnaldo Mendoza. ¿Qué decía este docente que sufrió la agresión? Supuestamente porque yo no le di permiso a la niña para ir al sanitario, pero la niña en ningún momento solicitó permiso y luego el padre, después de aproximadamente una hora, vino y me agarró de sorpresa y con golpes ya. En ningún momento nos cruzamos en el pasillo y yo iba a saludarle y cuando iba a saludarle él ya me propinó golpes y me caí de la galería y ahí prácticamente ya solamente me cubrí. Y es la primera vez que me sucede este tipo de violencia. Y es muy preocupante y es alarmante también porque ya ves como nosotros los docentes estamos expuestos, ¿verdad?, a este tipo de violencias, ¿verdad? Y yo creo que no sé en qué falló porque el centro regional es uno de los lugares más seguros que hay en Ciudad del Este, ¿verdad? Y no sé en qué falló la seguridad, cómo ingresó el padre, ¿verdad? Todo eso hay que ver. Ayer formulé la denuncia, ¿verdad? Fui al hospital distrital de Presidente Franco, luego pasé a la comisaría primera en San Rafael y está siguiendo el curso. Nosotros anteriormente nunca le faltamos el respeto a los docentes, ¿verdad? Y ahora prácticamente los padres vienen y solamente escuchan la versión de los hijos y ya prácticamente ya vienen a atacarnos sin siquiera preguntar o conocer cuál es la realidad. Gracias a Dios nosotros tenemos todo el circuito cerrado en cada sala, ¿verdad? Y inclusive en los pasillos, ¿verdad? Están las filmaciones y están todas. Es lo que decía el docente, y sin ánimo de desacreditar ninguna de las versiones, ¿verdad? Porque esto se tiene que corroborar, ¿verdad? Hacer el seguimiento y saber quién está diciendo la verdad o quién está mintiendo. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que un docente no te dé permiso para ir al baño, por ejemplo? A menos que sea así, muy que pocas. Constantemente salí, ya se pilla que son. Es más, el docente, ¿verdad?, dice, eso no se dio ningún, jamás me pidió permiso ella para ir al baño. Por eso, o sea que uno no puede descartar la posibilidad de que el hijo llega y simplemente te dice algo para su conveniencia o algo por el estilo. Bueno, no puede creer. Pero tampoco, ¿verdad?, esa situación puede ser una detonante para que vayas y le garrotees al profesor. O sea, el que no te dé permiso para que te vayas o no al baño no puede motivar esa furia iracunda. Sí. Bueno, yo me acuerdo que antes no sé si a vos te alcanzó esa época donde los profesores nos ponían de castigo eso. Historia de hoy día. Sí, ¿verdad? No, con la regla sí, ¿te acuerdas? No fue mi profesor, pero en el colegio Eugenio Alejandrino Garay en Roque Alonso estaba el temido profesor Celestino. Temido luego. Sí, temido, porque él te hacía, te voy a mostrar, no te voy a hacer. No, acá te agarraba y te hacía así, te levantaba. Sí, ¿cómo se llama ese? No sé, tenía, pues, él era un profesor de la dictadura mayeyu, pero no sé. Yo no reivindico eso, ojo, ¿verdad? No fue mi profesor, pero yo vi y era un profesor, era el... Hay formas, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de la inversa, ¿verdad? No estamos hablando, no estamos cuestionando el tipo de educación, sino que del tipo de crianza había sido eso, ¿verdad? Porque el papá en una reacción desmedida, con la excusa de que no le dejó ir al baño, mira cómo le agreda al profesor, yo estoy sorprendida.
En mi época ni nunca iba a ver algo así. De la ligata, ¿verdad? Pocas palabras, la ella usa puano, ¿verdad? ¿Y te acordás de las docentes que te hacían arrodillar sobre ese sí ya no la tabla con las tapitas así? Eso ya es tortura. A mí no, pero sí a nosotros, por ejemplo, nos hacían pasar... Hoy se está acordando de su infancia ahí en Cazapá. Yo creo que ese es mucho más antiguo ya. Sí, en la época de nuestros padres ya fue eso, donde sí con la regla te hacía la reglita. En mi época sí. La regla de madera. A la pucha. Fácil. ¿A vos te tocó eso? No, pues ya más o menos ya refilón en los 90 todavía algunas. Ya, en mi época a lo sumo el director te hacía pasar pelada ahí enfrente. Fulano, ayúdame, ¿verdad? O en la fila eso, ¿verdad? Algo así. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía el director de la institución, Eduardo Medina, sobre este episodio. Un padre de familia, ¿verdad? Que a quien lo tenemos bien identificado, ¿verdad? Que siempre concurre a la institución y que siempre solicita permiso a veces para retirar a su hija por algunas cuestiones de tratamiento médico que tiene la niña, ¿verdad? El profesor que fue agredido tampoco él se esperó, ¿verdad? Porque justamente yo no estaba cerca del lugar, estábamos con una visita de la cónsul Taiwán, en el salón teníamos justamente presente a la cónsul presentando una propuesta del gobierno chino Taiwán, ¿verdad? A los estudiantes de la institución. Los compañeros se comunicaron conmigo vía telefónica para poder acercarme, ¿verdad? Hasta el lugar. Yo al acercarme ya encontré ya que los compañeros ya le estaban ya prestando auxilio, incluso consulté si ya se solicitó el auxilio de paramédicos o de los bomberos, y ahí mi compañero me informa que ya solicitó la ayuda de cuerpos bomberos voluntarios de Ciudad del Este, que acudieron rápidamente al llamado y fue asistido justamente por un personal de cuerpos bomberos de nuestra ciudad. Hemos emitido el informe a la instancia superior, que sería la Dirección General, en nuestro caso, ¿verdad? Que es la instancia superior a esta dirección. Se ha hecho la comunicación también a la supervisión de la zona. Por el mismo también el Ministerio de Educación y Ciencia ya está a conocimiento del... Bueno, en pocas palabras, el informe correspondiente al MEC sobre lo que pasó, ¿verdad? Porque hay que explicar. Y ahora vamos a escuchar al abogado del papá agresor, abogado Pablo Galeano, que es lo que decía en defensa de este papá. Una compañera pidió primero que se vaya al baño y después ella pidió también para irse al baño. Obviamente le dio permiso a la otra, pero la otra tiene que esperar, cosa que no pudo más esperar, porque una vez cuando te llega pues la urgencia, la necesidad, de repente de todo tipo, de toda forma, pues reacciona a nuestro cuerpo. Obviamente no podía atajarle ni dejarle, no darle permiso para ir a hacer sus necesidades, obviamente. Entonces, ¿verdad? Le salió de la mano, creo, y bueno, y hizo su necesidad de ahí, y así le encontró el padre. El padre se enervó por ese motivo y creo que reaccionó conforme a lo que corresponde, ¿verdad? Como instinto paternal que uno tiene, que ver que su hijo o su hija se le agrede de esta manera, pues es irreproducible. Y es irreproducible también el accionar de este profesor, porque se ve que no está capacitado para tener alumnos a su cargo de esa naturaleza. Encima está en etapa de adolescente ya. Bueno, en este caso el abogado ya agregó algo más, ¿verdad? Sí. El propio director hablaba de una condición de salud y el abogado, claro, haciendo uso de lo que... No, a él se le paga para eso. Se le paga para está eso, haciendo su trabajo todo. De la defensa, ¿verdad? Claro. Mencionaba acerca de una situación de que ella se hizo encima. Y que eso habría sido la detonante en esta historia. Igual no se justifica. No, claro que no, muy renegazo en todo caso. Y profesor, ¿por qué no le diste permiso? Mira, mi hija se hizo todo encima ahora. Como decíamos hace rato, en base a la proporcionalidad, si es que eventualmente hubo un acto de violencia en contra de la joven, sí, ahí podría ser. No, y en flagrancia, vos estás siendo testigo. Claro, sí, que uno va a reaccionar, ¿verdad? Sin ánimo de reivindicar la violencia, ¿verdad? Pero hablando de proporcionalidades, ¿verdad? Dentro de lo que respecta a la legítima defensa, entre otras cosas, porque acá fue un ataque directo. Pero acá sí, yo creo que el seguimiento investigativo se va a basar en escuchar a los compañeros. Es cierto que el profesor no le dio permiso. ¿Y por qué no le dio? Es cierto que se hizo encima, ¿verdad? Porque acá hay que aclarar.
Porque o si no se queda como que, bueno, el docente es un tirano, no le dejó ir al baño, el papá vino y le defendió, en fin. Acá hay que saber la verdad, por sobre todas las cosas. Y en estos tiempos prácticamente ya no se les deja a los docentes ser tiranos, porque las denuncias que hay también, ya que se llama ahí la docente. Sí. Así como hay policías que tienen miedo de hacer uso de sus atribuciones, hay docentes que temen también ser muy estrictos por las denuncias y los protocolos de protección. Y como papás tenemos que tomar confianza y dar el ejemplo. Tenemos que entender y saber que nuestros hijos nos están mirando. Y lo que nosotros hacemos, ellos van a replicar el día de mañana, ¿verdad? Y están en la manera de solucionar la cosa, mucho menos cuando hablamos de cuestiones tan triviales, ¿verdad? Bueno, y estamos en contacto vía Zoom con la fiscal Norma Salinas, sí, cambiando de tema, pero no tanto, porque en realidad le quiero preguntar si en su época, cómo fue en el colegio, ¿verdad? No sé si ella se anima a hablar. Fiscal, ¿cómo fue en tu época en el colegio? ¿Los docentes eran estrictos? ¿Tus papás se iban a reclamar si es que por ahí te ponían baja nota o algo por el estilo? ¿Cómo era, fiscal? Bueno, en aquella época era muy estricto, el docente tenía autoridad. ¿Verdad? Sí. Recuerdo que mamá decía que a ellas, si se portaban mal, la hermana les mandaba arrodillarse y a rezar sobre el maíz. Decía mamá. Pero a mí me sacaron la zurda con la regla. Sí, me recuerdo. Era pecado escribir con la zurda, fiscala. Sí, yo sí, soy era pecado. Zurda, pero me sacaron en el primer grado. En aquella época estaba mal visto escribir con la zurda. Eran prejuicios, ¿verdad? Sí. Hoy por hoy no, pero y conviene, ¿verdad?, que el niño desde temprano realice todas sus capacidades de la mejor manera. Pero en aquella época no. Estamos hablando de muchos años. Sí, no, sin ánimo de reivindicar, por supuesto, la violencia, este tipo de educación. Sabemos que los tiempos cambiaron, ¿verdad? Pero hablando nomás de la responsabilidad que tenemos también como padres, ¿verdad? De demostrarle a los hijos que tenemos que conocer la verdad, ir a hablar con los docentes, que primero tenemos que recurrir al diálogo, ¿verdad? En la violencia no sé en qué tipo de caso podría darse, no es el camino, ¿verdad? Pero acá hablamos de una reacción muy desproporcionada ante el contexto. No sé si escuchaste algo, fiscal, por eso nomás justamente también aprovechamos para comentarte. Escuché. Pasa que los niños y adolescentes están naturalizando también la violencia y también de que son intocables. Sí. Lo que ellos no saben es que el Código de la Niñez y Adolescencia les exige a ellos conductas determinadas también. Lo que los padres no respetamos. Y digo no respetamos porque en algún momento quizás yo también como madre, y hoy soy abuela, así que soy peor luego. Entonces llevamos a un extremo que creo que no deberíamos como sociedad. Tenemos que tratar de volver al respeto, pero eso empieza en la casa. Sí, la familia. Ahí está. Totalmente. Si en casa él ve violencia, él va a replicar en la escuela. Eso tengan por seguro. Nosotros actualmente lo primero que vemos cuando un niño es victimizado, cómo es el ámbito familiar. Las notas en la escuela ya evidencian cuando ellos son violentados, ¿verdad? Entonces vamos mirando todo ese complejo de círculo que le rodea a él para saber de dónde es que proviene muchas veces esa violencia que él desarrolla en la escuela. Tenemos muchísimos casos de niños que son violentos. Y adolescentes ni qué decir. Por Dios. Fiscal, escuchando tu opinión como madre y abuela en este caso, ya que justamente estamos recurriendo también a la opinión de nuestros televidentes acerca de lo que se observa en este video, que es insólito desde todo punto de vista, porque también queda ahí una mala sensación para la propia hija dentro de la institución, ¿verdad? Porque la dejan mal parada, que el propio papá fue a agredir a su profesor. Pero bueno, en instante vamos a seguir leyendo los mensajes. Gracias, fiscal, por tu opinión, por sumarte a este tema. Claro, porque nosotros estamos hablando desde el punto de vista de papá. Acá le dice papá, yo soy mamá también, entonces tenemos que prestar mucha atención a lo que hacemos porque ellos nos están copiando, y me refiero a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, fiscal... Se replica. Lo que yo veo que papá hace, yo lo voy a hacer después. Sí, eso sí o sí. Sí, es tu mayor referencia.
claro. Ahora, y mamá, fiscal. bien, mamá. El Sí. uso de las palabrotas, cuidemos eso. Luego tenemos ese celular, benditos aparatos que están Maldito viendo alguno. todos los días consumiendo violencia. Hay un juego que se llama Roblox que me contaron que dice que hay muchas escenas así muy de carácter ya privado que Sí. no deberían de ver, y tendríamos que hacer una campaña de prohibir el uso de esos celulares ya. Hay Creo que pedófilos un infiltrados en ahora el Roblox. Sí, que hay que eliminar eso. Totalmente de acuerdo, fiscal. Y efectivamente hay que darle ya otra perspectiva, analizar un poco de fondo la situación. Ahora, fiscal, lo que nos convoca contigo, aparte de escuchar, por supuesto, esta opinión tan importante, tiene que ver con este procedimiento. La tirsepatida, Dios mío, está adelgazante, alta demanda, hipotálamo, pero no necesariamente para bajar de peso, fiscal. Sí. Sí. En mi caso, Judith, y no recuerdo el nombre Alexis. del señor, quiero contarles que no es la primera vez que ocurre un asalto de esta naturaleza, solo que el otro salió perfecto para ellos. Contrariamente, tenemos muy buenos resultados por parte de la policía. Y entre eso también recuperar ese producto que pudo haber perdido la cadena de frío, que ya no iba a servir y igual llevaron. Es algo bastante peligroso para la salud el hecho de que se pueda cortar esa línea de frío, esa cadena de frío. Y decirte que en el tramo que tenemos entre San José de los Arroyos y Eusebio Ayala, es casi usual el ataque de los piratas del asfalto. Sí. Y esta droga que es para adelgazar es la segunda vez que llevan, ¿verdad? Entonces por eso es que nos convocó a que nos vayamos y hagamos un montón de diligencias, y entre eso también encontramos un auto que fue robado acá hace 4 meses en la ciudad de Cacupé, que es ese Toyota Allion. Con respecto a la Fortuner, tenemos conocimiento que está clonado. Y decirles que hace unos días tuvimos la mala experiencia también de que fue clonado otro vehículo en las mismas condiciones. Y qué decirles, que la sociedad está sufriendo este tipo de daño, en el sentido de que clonar un vehículo para nosotros es como si fuera hacer una masa de pan, te voy a decir, porque el vehículo que íbamos a entregar el día sábado, tomamos conocimiento de que la persona tiene su auto original con las mismas características que el que nosotros íbamos a entregar. Sí. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que tuvieron que hacer un revenido químico y ahí detectamos de que estaba adulterado. Con respecto a esta Fortuner pasa lo mismo. Existe una persona que tiene el mismo vehículo, pero que es el que está inscrito en el registro del automotor, y este es clonado. Fiscal, Entiendo. yo recuerdo que en varias ocasiones ya tuvimos contacto contigo hablando de los piratas del asfalto, pero anteriormente el objetivo eran los celulares de alta gama. También. Sí, ahora También. el objetivo cambió, hay una fiebre por estos adelgazantes que evidentemente tienen salida, tienen su valor en el En el mercado Brasil. negro. Sí, por eso... Un poco jocoso, quiero decir, ñande llega un mango ya joder la brasilero, ¿verdad? Sí. Porque acá cuesta creo que 700 o 800 mil cada dosis. Y allá están vendiendo, nuestros compatriotas pasan a vender al lado brasileño en 2.800.000, algo así como Híjole, 4 o se 5 triplica. veces más caro, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que, para eso obviamente se hizo todo pero imagínense cuánto habrá costado la logística Claro. de hacer este asalto que hicieron esta madrugada. Claro, Nosotros sí. tenemos conocimiento, imagínense, hay un Kia Sportage, tenemos una Fortuner y tenemos el Toyota Allion. Y los vehículos en los cuales se trasladaron ellos, no lo sabemos. ¿Sí o no? Sí, por lo visto que es rentable
este negocio para ellos en el mercado negro. Por eso se animan hasta tal punto, porque antes hablábamos de, a ver, dinero, transportadores de caudales. Ahora el objetivo de una adelgazante que evidentemente es, como dijo hoy un compañero, el nuevo oro QI, ¿verdad? Pero para el territorio vecino, que en este caso es Brasil, que la gente paga lo que sea por acceder a este medicamento, pero que accediendo del mercado negro no sabe lo que se expone, porque durante el robo se pierde la cadena de frío. Y yo te pregunto lo siguiente, fiscal, porque yo estoy en las imágenes, estaba en un techo, o sea, en una tapa junta, o sea, en ese caso ya no perdió la cadena de frío. Por supuesto, yo creo que sí. No, de hecho, que el laboratorio ya no lo recibe, ¿verdad? Sí. Yo contacté con los directivos, ellos ya no, desde el momento en que se pierde ese control, ya el producto está desechado, ¿sí? Sí. Y ahora en ese sentido, un peligro para la salud humana. Claro. Pero vayamos al monto. Supongamos que haya sido $300,000 el valor de lo que se transportaba, multiplicado 5 veces más, es $1.500.000. Una locura. Para lo que iba a implicar la producción de esto. Y supongamos que la logística haya costado $50,000, ¿verdad? Entre el combustible, hacer los robos de estos autos, ¿verdad? Acá se invirtió mucha plata para ganar mucha plata, ¿sí o no? Sí. Ahora, fiscal, con respecto, en este caso se termina desechando o el propio grupo termina desechando o porque se encontró el lugar y la logística y en este caso la droga en sí. Ahora imagínense muchas veces, y nunca dejo de pensar en esto, Judith, una vez que el producto se ingrese al país de destino, que por lo general es el Brasil, el peligro al que se exponen muchos usuarios. Y esos usuarios, por lo general, fiscal, a lo mejor saben que están adquiriendo de manera irregular porque es de uso restringido en ese país. Yo tengo conocimiento de personas que lo hacen con enfermeros, la utilización, y eso, por ejemplo, yo creo que no corresponde, ¿verdad? Hay personas que quieren bajar y bajan 11 kilos en un mes porque no sé si es cierto que tiene un efecto de que endurece el estómago y no tenés hambre, entonces por eso dejas de comer y algo por el estilo. Sí. Obviamente que como estás con sobrepeso puedes desarrollar también tu diabetes, entonces bueno, muchas cosas que nosotros como médicos tendríamos que, o sea, a los médicos tendríamos que preguntarles, pero a lo que voy es, si acá se está haciendo eso, obviamente que en otros lugares peores cosas estarán haciendo con esas ampollas. Sí. Que tienen que aplicarse. Es de terror. Yo realmente tendría bastante miedo de aplicarme un producto en esas condiciones y menos después de que... Porque esto estaba en un camioncito refrigerante. Ellos dicen que encontraron en conservadoras, pero convengamos que la conservadora no es lo mismo que el camioncito refrigerante. Claro. ¿Es o no es así? No, el camioncito refrigerante va a tener determinada temperatura que tiene que mantener todo el tiempo. Y no como una conservadora que le cargamos hielo y no sabemos si va a mantener la misma temperatura. Es bastante complicado y yo creo que, bueno, para nosotros debe ser una lección y ustedes a través de los medios de comunicación enseñarle a las personas que tienen que cuidarse de este tipo de medicamentos. Pero esta gente que adquiere en estas circunstancias estos medicamentos, estos principios activos, sabe de dónde proviene, porque esto sale en las noticias todos los días. Gente del Brasil ve lo que está ocurriendo acá con respecto justamente a la tirsepatía y no les importa, igual siguen adquiriendo porque la obsesión, la vanidad es tan grande que no nos importa, ¿verdad? O sea que a toda costa yo quiero eso para poder hacer realidad ese objetivo de... O sea que estamos priorizando algo que es casi como una magia que es al instante, pero no queremos hacer ese sacrificio de mejorar nuestro hábito.
nuestra alimentación. O sea que preferimos poner en riesgo nuestra vida y nuestra salud, incluso caminar al lado de la muerte prácticamente al adquirir este tipo de medicamentos que ya perdieron completamente la cadena de frío para poder tener ese resultado casi instantáneo, ¿verdad? Porque en poco tiempo voy a llegar a un resultado con la TIRSE, que por cierto es un principio activo para la diabetes tipo 2, tengo entendido, y como consecuencia se produce la pérdida de peso. Sí, pero vayamos a algo más sencillo, ¿verdad? Sí. El hecho de tener que bajar así abruptamente de peso, creo que debe ser con un control por parte de los médicos, porque más tarde o más temprano puede tener sus consecuencias. Y nosotros, bueno, creemos que tenemos que luchar contra estas cosas a través de los medios de comunicación. Ustedes son los únicos que pueden lograr los milagros. Incluso ese tema de los niños y adolescentes, ¿verdad? Que se va y le dice a papá, vos sabés que no me dejó irme al baño y todo. Yo tuve una mala experiencia, en realidad, porque mi hija acostumbraba a querer levantarse todo el tiempo de la silla. Volviendo nomás al tema anterior, ¿verdad? Y en una de esas la maestra le dice, no te vas a ir esta vez. Y esa vez se hace todo por ella, sus necesidades. Y yo me enojé tanto con la maestra, pero después yo entré en razón y dije, yo sé bien que ella toda la hora se quiere levantar de la silla. Entonces nosotros tenemos que ir manejando también todo lo que implica la educación de nuestros hijos y cómo se educa a los hijos a través de los medios de comunicación. El Ministerio de Educación tiene que preocuparse de llegar de vuelta a las familias y enfocar muchos aspectos que estamos abandonando, entre ellos la educación. Sí. Yo creo que estamos aplazados en eso. Yo creo que sí, haciendo un paralelismo, ¿verdad?, de lo que respecta a esta importante incautación y esta fiebre del robo de adelgazantes, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la conciencia de uno, pero es difícil también tratar de educar a gente que no quiere ver, fiscal, porque acá ya está tirada la realidad. Ahí está el golpe presente, cae el que quiere, ¿verdad? Porque acá ya se sabe bien cómo se está manejando la cosa, que se está robando masivamente Paraguay para llevar al Brasil y la gente sigue comprando, y por eso es que seguimos hablando de esta fiebre de tirsepatía, de los robos en realidad, ¿verdad? Y es uno de los inyectables más utilizados y más efectivos porque tiene doble efecto. Bolígrafo le hizo. Sí, no solo es de uso adelgazante, sino recetado por los endocrinólogos para el tratamiento de la diabetes, de algún tipo de diabetes. Sí, recién dije justamente eso, ¿verdad? Para aclarar acerca de su uso secundario que tiene que ver con, pero que ahora vuelve a ser prioridad, ¿verdad? El adelgazar, pero que no es el punto, sino más bien la preocupación por detrás de estos ilícitos y la fiebre que existe en torno a ello y que pone en riesgo la salud de la gente que no les está importando, evidentemente. Fiscal, ¿detenciones con respecto a este caso? No tengo, sí, tengo un solo detenido, sí. ¿Qué papel cumplió él? Colaborador, estuvo en la logística, colaboró. Una él persona declaró sumamente joven, tiene 22 años, es de sexo masculino y estamos esperando en las próximas horas para ponerlo a disposición del juzgado. Ha colaborado bastante bien en la investigación. Y nosotros creemos que estamos en buen camino. De hecho, que a raíz de mucha filtración es que pudimos llegar también a estas personas. Algo que yo quiero rescatar y que se tiene que decir un poco es el tema de que una de las víctimas reconoció el arma con el que fue apuntada y que es la utilizada por el grupo táctico de los Lince. Increíble cómo la persona que entiende de armas puede identificar el tipo de armas, ¿verdad? Y es importante saber muchas veces. Y otra cosa, el lenguaje con el que hablaban era muy paraguayo. Ya, ¿verdad? No era, por ejemplo, hay veces que nosotros le preguntamos y si tienen un tono así extranjero. Muchas veces tenemos extranjeros en este tipo de hechos
esta vez eran todos paraguayos, el acento, todo, la forma de manejarse eran de paraguayos. Y ahora, eso es importante determinar. Sí, y hablamos de un grupo bastante numeroso al punto de neutralizar también a los propios guardias de seguridad que custodiaban el camioncito con los medicamentos. ¿Y viste los clavos Miguelitos que tenían? Ay, ¿viste? Toda la estaban logística. preparados, Sí. Estaban muy bien preparados. Y al estilo PCC por ahí ya le implementan, ¿verdad? Ya copia el modo operandi las facciones. La tipo comando y Hay mucha estructura, convengamos en eso. Totalmente. Hemos notado que están perfeccionando el crimen. En una oportunidad me tocó cuando estaba en Caguazú, ellos utilizan hasta drones. Sí. Drones, Sí, sí. sí. Para estudiarle a las víctimas con eso, para saber sus horarios. Incluso tienen infrarrojo para saber, porque van en determinado lugar a buscar determinados objetos. Quiere decir que tienen hasta infrarrojo para saber qué es lo que están buscando y dónde está ese objeto que ellos persiguen. Sí. Y bueno, ellos están mucho más adelantados que nosotros, tenemos que decir eso. Ese es el punto, están un paso más adelante, nosotros siempre detrás tratando de solucionar ya lo que se hizo. Poco resultado con respecto a la prevención, que es hacia donde se tiene que apuntar. Gracias, fiscal, por tu tiempo. Muy amable. A las órdenes siempre, hasta luego. Igualmente, adiós. Hasta luego. La otra Norma Salina, fiscal, sobre este robo, pero frustrado finalmente porque se pudo recuperar toda esta cantidad de tirsepatida, valor de unos $500.000, que por cierto ya están desechados porque perdieron la cadena de frío, ¿verdad? Rápida y efectiva reacción por sobre todo. Encontraron el lugar donde estaba oculto, ya no servía lamentablemente para el laboratorio, eso va... Pero tampoco se financió el ilícito. Se pudo evitar con que gente caiga en esto hacia el Brasil, ¿verdad? Y se salvó la vida, quién sabe de cuántas personas, porque en una persona esto pudo haber generado una mala reacción. Totalmente. Y se salva vidas, se salva vidas. No así en el caso de otros que se roban en Ciudad del Este y logran pasar la frontera. Breve pausa, ya volvemos con más. Este es el momento que nos cuesta a todos, decir hasta el viernes con Guape. Sí, el viernes en vivo, ¿verdad? Usted puede que no esté, ¿verdad? Ya me estuve anticipando. Vamos a ver. Puede que sí, como puede que no. Sí. ¿Qué pasó? Pero voy a estar presente desde donde me toque. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer el viernes por nuestro día y compartir desde este lado con nuestros seguidores. Que, por cierto, ya estarán tranquilitos en su casa porque está lloviendo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que llegar a casa, entonces cerramos esto. Y esta lluvia intensa es lo que probablemente motive mi ausencia. A la pucha, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, sujeto a aprobación. Bueno, está bien, veremos. Será hasta el próximo viernes. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau.